Muy buenas noches a todos y todas las nautas que nos acompañan hoy en un programa más del Derecho en sus manos, con temas que siempre son de interés para todos y para todas. Hoy no es la excepción, así que tenemos un invitado, como siempre, muy especial, de un gran nivel académico e intelectual y que tiene la habilidad de trasladar esto al mundo práctico como lo necesitamos entender la mayoría de las personas. Muy buenas noches, Alexa. Y preséntenos, díganos quién es el que nos acompaña hoy. Buenas noches, don Álvaro, y buenas noches a todos los Birnautas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el licenciado Rafael Ángel Rodríguez Salazar. Él es abogado y notario, director del bufete La Firma de Abogados Costa Rica. Además, es investigador profesional criminológico. Tiene una especialidad en Derecho Notarial de la UCR y una especialidad en Daños de la Universidad de Salamanca. Además, es mediador y conciliador certificado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, vicepresidente regional de la Federación Iberoamericana de Abogados, consultor, docente, capacitador en cursos, expositor, ha escrito diversos artículos e incluso libros. El licenciado Rafael tiene un currículo muy amplio y pues definitivamente nos tomaría varios minutos poder presentarlo, pero sin más preámbulo, ya tenemos acá al licenciado. Bienvenido, don Rafael. Bien, buenas noches, don Álvaro, Alexa, muchas gracias por la invitación de estar en este programa que ya en las redes sociales es bastante comentado. El Derecho en sus manos es un programa que ya entre colegas hemos venido discutiendo. Se han tenido desde que iniciaron ustedes temas de actualidad y han tenido expositores de mucha calidad, pero además la conversación que se ha dado entre don Álvaro, Alexa y sus invitados ha sido una conversación muy práctica que ha permitido que efectivamente las personas que no se escuchan o que los escuchan comprendan, y eso es lo que se requiere, que haya una comprensión del tema que se trae. Muchas gracias por esta invitación y esperamos poder cumplir con las expectativas. Gracias, don Rafael. Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. Don Rafael, cuéntenos, ¿qué novedades hay en materia laboral ahora en tiempos de COVID? Mire, yo creo que las novedades vienen ya para estas fechas. Recordemos que desde marzo estamos con esta emergencia mundial de la pandemia COVID-19. A partir de marzo, el gobierno, con la declaratoria de emergencia, empezó a dictar una serie de medidas para fin de paliar los efectos que esta tenía, y esta trajo consecuencias no solamente al sector laboral, al sector patronal y a los trabajadores, sino que a toda la economía nacional. Y entonces, a sabiendas de que se generó una ley para decretar la suspensión, la reducción de jornadas laborales, también se dio la posibilidad de la aplicación de la suspensión de los contratos y se creó el bono proteger. Han habido una serie de situaciones en donde trabajadores y patronos han visto en estos tiempos de pandemia diferentes cuestiones que van a generar no solamente una situación para el futuro, sino que también están generando ya una serie de situaciones que van a provocar en los trabajadores y en los patronos una serie de conflictos que tienen que ser resueltos. Les pongo en este caso en particular, todos los años nosotros estamos abocados a recibir los trabajadores que tienen un salario, un aguinaldo, y con esta situación de la pandemia, con salarios reducidos, con suspensiones de contratos, estos aguinaldos van a estar pues muy reducidos, y vamos a tener en el mes de diciembre una afectación de este tipo. Tenemos una normativa que se ha generado con ocasión también de esta misma situación. Vimos los cambios que se dieron de los feriados que se generaban entre semana para hacer fines de semana largos y reactivar la situación económica de los trabajadores. Tenemos un proyecto de ley para las jornadas de 12 horas en 4x3, que no sabemos todavía si ciertamente
se va a aprobar, cómo se va a aprobar y qué afectación va a tener para el sector laboral y el sector patronal. Tenemos situaciones relacionadas con las modificaciones que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social en relación con los beneficios que se dan con respecto a las cuotas obrero-patronales, si la afectación de estos 6 meses que ya casi se tienen de no aplicación de cuotas nos van a afectar para la gente que estaba pronta en una pensión y que tenía que calcularse esa pensión con base en sus últimos salarios, pero hay que tomar en consideración que la afectación en estos casos es mínima, pero sí nos hemos dado cuenta de que a partir del tercer mes, cuando ya se generó el primer choque de reducciones y de suspensiones, empezaron a darse una ola de situaciones de demandas laborales ante la inspección del Ministerio de Trabajo y ante las defensas públicas y los abogados privados, porque muchos de los patronos se acogieron a una reducción de jornada, se acogieron a una suspensión sin tener las autorizaciones con acuerdo a lo que pidió la ley para estos casos. Entonces ya hemos tenido en este caso de demandas y de consultas que tienen que ser cómo les generamos una situación diferente, en este caso los operadores del derecho en materia laboral y el Ministerio de Trabajo y los juzgados de trabajo. Claro. Don Rafael, bueno, muy interesante todo este tema y creo que a muchos burnoutas, porque no solo nos sintonizan abogados, sino que también pues hay personas que no necesariamente son abogados y quieren saber si los jefes están procediendo en forma correcta con la reducción, cuáles son los requisitos, qué pasa si no tienen la autorización del Ministerio de Trabajo. Creo que esos son puntos que tal vez podríamos aclararle a los burnoutas y antes que comience a aclararnos todo esto, quiero comentarle a los burnoutas que al final del programa vamos a realizar la rifa de 2 libros de don Rafael, para los que estén comentando, los que estén más activos ahí en redes, entonces, pues para que lo tomen en consideración y participen. Faltando 5 minutos para terminar, vamos a rifar. Don Rafael, adelante. Sí, Alexa, mire, en el mes de marzo se creó la ley que estableció la posibilidad de que los patronos pudieran gestionar la reducción de sus jornadas con algunos requisitos que se determinaron. Y dentro de la base de estos requisitos era, bueno, verificar si existía una afectación de los ingresos del patrono en relación con el mes que se estaba gestionando, digamos, marzo, abril, una afectación de los ingresos de este patrono en relación con el mes del año pasado en comparación. Si había efectivamente una afectación en esos ingresos, esta ley le permitía a los patronos hacer una reducción de hasta un 50% de la jornada de los trabajadores y era una situación que se hacía de manera directa. O sea, el patrono decía, tengo esta gestión, voy a reducir la jornada, le comunicaba a los trabajadores que se iba a hacer una reducción de su jornada de un 50%, pero además de que se reducía su jornada de trabajo, también se iba a reducir su salario. Y entonces el patrono tenía la obligación de presentar dentro de 3 días siguientes al Ministerio, a la Inspección General de Trabajo, la gestión solicitando que le autorizaran esta reducción de jornadas, con algunos requisitos muy sencillos, que era demostrar mediante una declaración jurada que efectivamente sus ingresos se estaban viendo afectados en relación con los ingresos que se tenían en el mes de estudio del año anterior y el mes que se estaba pidiendo hacer esta reducción. Esto quiere decir que el Ministerio, que la Inspección de Trabajo revisaba estos requisitos y autorizaba POCS a que se hubiera generado, en este caso, ya la información a los trabajadores de la reducción que se estaba dando. Muchas de las reducciones que se dieron, mire, tuvimos más de 3.000 o 4.000 empresas solicitando reducciones y solicitando suspensiones. Yo particularmente generé algunas que hoy, 4 o 5 meses después, no me las han aprobado, pero que se supone estaban aprobadas. Pero además de eso, nos dimos cuenta que hubieron muchos patrones que generaron la reducción, que informaron a los trabajadores, pero que no gestionaron ante el Ministerio de Trabajo, ante la Inspección General de Trabajo, y ello conlleva la posibilidad de que estos trabajadores, si ciertamente se enteraban de que esta situación se dio, pueden recurrir a los tribunales de trabajo
a indicar de que no se tenía esta autorización, y un juez de trabajo pues lo que va a tener como consecuencia para el patrono es reconocer estos salarios que el trabajador ha dejado de percibir mediante un proceso ordinario laboral, y ya se están generando muchos de ellos, porque efectivamente muchos patronos tomaron la decisión de hacerlo sin acudir a la inspección. Esto en la reducción. Y en la suspensión, pues también se daba la situación de que se podía suspender el contrato de trabajo, pero aquí se requería tener la autorización de previo de la inspección para poder hacerlo. Esto hizo de que inclusive, como se requería esa autorización previa y no se tenía la capacidad de generar la información prontamente, el ministerio tomara una decisión de hacer la posibilidad de que se aplicara lo mismo que se hizo en las reducciones y se presentaran estos requisitos y estas aprobaciones a posteriori también. Y muchos de los patrones también suspendieron sus contratos de trabajo sin hacer la gestión hasta el Ministerio de Trabajo, y la consecuencia va a ser que el trabajador que quiera reclamar estos derechos va a ir a presentar una demanda, va a ir no solamente a los juzgados de trabajo, sino que también puede ir a la inspección para que se levante una infraccionalidad que le puede costar al patrono multas que van desde un salario base hasta 20 salarios, o sea, desde 420,000 colones hasta casi 8 millones de colones de multa para los patronos. Don Rafa, tal vez ese punto, yo creo que principalmente en esta doble dirección, patrono, trabajador, ahí prácticamente trae una modalidad diferente del usualmente pactado, ¿verdad? Porque no es lo normal tener que reducir las jornadas, las vacaciones pueden ser modificadas, hay periodos donde todos, aunque hay teletrabajo, prácticamente, digamos, el trabajo habitual cambia para los trabajadores, las directrices de los patronos también. Entonces, don Rafa, usted acaba de decir algo que para mí, y creo que para todos los que estamos compartiendo con usted, es fundamental. ¿Qué derechos se restringen, digamos, por decirlo de alguna manera, o qué derechos se amplían para los trabajadores en este periodo, y qué derechos se amplían o se restringen si uno fuera o es el patrón? Entonces, para que nos explique un poquito más, yo sé que ya usted lo mencionó de alguna manera, pero para que nuestros binautas y nuestras binautas empaten en este tema, don Rafa. Sí, ¿qué afectaciones tenemos en los derechos laborales con la aplicación de reducciones y las suspensiones? Bueno, se ve afectada la situación de las vacaciones, porque mientras tenga suspendido mi contrato de trabajo no corre el tiempo de vacación al que yo tengo derecho. O sea, si se suspendieron 3 meses, perdí esos 3 meses dentro de mi estabilidad de vacaciones para contabilizar esas vacaciones. Si me redujeron la jornada y me redujeron el salario, voy a tener reducido mi aguinaldo a posteriori. Efectivamente, los cálculos de los aguinaldos se hacen con los salarios obtenidos dentro de los últimos 12 meses, o de diciembre a noviembre, o de enero a diciembre. Y entonces, si tuve una jornada reducida y tuve un salario reducido, probablemente este año mi aguinaldo va a ser menor al que tuve en su oportunidad. En relación con las situaciones de incapacidades o de que yo estoy teniendo una suspensión y no me están reportando con suspensión nada de salario, pues no estoy acreditando al régimen de pensión porque no tengo una cuota, entonces aquí no estoy aplicando esa cuota que tengo. Si es en el caso de que tengo una reducción de salario, pues se está viendo reducido también mi ROT, mi fondo de capitalización laboral, al reducirse los ingresos que se están haciendo. Si se da por terminada la relación de trabajo, no me afecta la forma en que tienen que hacer la liquidación en relación con el derecho de cesantía. O sea, muchos patronos dijeron, mira, aquí en este caso en particular, lo que me queda es despedir al trabajador con responsabilidad patronal después de haber aplicado 3 meses de suspensión o 3 meses de reducción, y van a generar la liquidación de la cesantía. En este caso no se afecta ese derecho de cesantía, porque la ley lo que establece es que para los cálculos de esa cesantía se tienen que tomar los salarios efectivos que tenía el trabajador antes de que se diera la reducción o la suspensión. O sea, no se vale
que el patrono considere para efectos del cálculo de la cesantía 3 meses de salarios reducidos y 3 meses de salarios completos, porque ahí los montos de cesantía y los montos del promedio diario que se va a pagar es inferior. No, aquí se dice de que se tienen que considerar los salarios efectivos antes de que se diera esta reducción o que se diera esta suspensión. Entonces, aquí no se haya afectado este derecho. Podemos tener algunas situaciones en relación con si se considera que es una incapacidad por parte de la caja porque alguna persona salió afectada con la situación del COVID. Entonces, si hay afectación, ¿cómo se aplica? Si es con incapacidad de caja o con incapacidad por parte del Instituto Nacional de Seguros, y vimos que se ve como un riesgo de trabajo, teníamos la posibilidad también de que en este caso la Caja Costarricense del Seguro Social hizo una modificación a su reglamento para establecer de que en el caso de que se diera la posibilidad de una persona con COVID, se generara esta incapacidad y que esta incapacidad inclusive se diera única y específicamente con la sospecha de que la persona tuviera que ser pasada a cuarentena porque tuvo contacto con una persona que efectivamente había sido afectado. Entonces aquí no teníamos una enfermedad y el régimen de la caja establecía de que yo no podía aplicar una incapacidad a una persona sana, y en este caso en particular se hizo una modificación porque teníamos a una persona sana que era una sospecha que tenía esa posibilidad y entonces se aplica esa incapacidad. Entonces esta es una situación que vino a favorecer también en estos casos y todavía con mucho más razón si la persona es dada positiva, entonces se tiene como un riesgo de trabajo. Hay diferentes afectaciones y diferentes situaciones que podemos conversar y que efectivamente en este caso son las que normalmente preguntan qué pasa con mis vacaciones, qué pasa con mi aguinaldo, qué pasa con mis cesantías si me despiden, y si la gente tiene alguna duda, mire, la Inspección General de Trabajo, la Defensa Pública Laboral, las defensorías sociales del Colegio de Abogados pueden generar la consultoría para informar a la gente, y lo que uno le pide a los trabajadores y a los patronos es que se asesoren y que consulten con quien conoce del derecho. Claro. Don Rafael, bueno, y ahora que estamos hablando de las suspensiones y las reducciones de jornada, me surge una duda. ¿Las suspensiones de contratos de trabajo pueden ser parciales o tienen que ser totales? ¿Se consideraría discriminatorio si únicamente le suspendo a un porcentaje de la planilla? Esta discusión se dio, porque en realidad el patrono tiene que tomar medidas y estas medidas probablemente se iban a ver afectados a algunos trabajadores y otros no. Vimos empresas que cerraron totalmente, pero vimos empresas que quedaron trabajando en un 40, un 50 o un 60%. Y entonces se decía, bueno, ¿cuál va a ser la posibilidad que tenía el patrono de decidir a quién se le suspendía su contrato de trabajo? Entonces, y lo estoy haciendo con base en lo que dice la emergencia, con base en lo que dice la ley, y al final de cuentas yo tengo que escoger a quién me dejo y a quién no me dejo. Esto no es ninguna situación de carácter discriminatorio o que pudiera generar esa situación. Entonces quedaba a instancias del patrono el saber a quién le aplicaba esta suspensión, le aplicaba esta reducción, siempre y cuando se determinara de que no estaba aplicando una medida de carácter discriminatorio, que decía, miren, no, aquí solo a las mujeres les vamos a suspender porque la verdad es que mejor trabajan los hombres. Y entonces si se daba alguna condición de ese tipo, se podía hacer ver de que efectivamente había una situación de carácter discriminatorio. Si es que teníamos personas de diferentes etnias y solamente se le suspendió a una etnia en específico que teníamos por allá dentro de la empresa y nos dejamos otros, pues ahí podría darse. O sea, la idea es que se aplicara con criterios técnicos y no con criterios discriminatorios. Pero también a mí en algunos casos algunas empresas me decían, mire, ¿qué decisión tomamos? Mire, usted determine cuál es el trabajador que considera que le va a generar una mejor efectividad para mantener el hilo o el ritmo de la empresa y tome esa decisión. Generalmente lo que se puso a decir, mire, fueron afectados primeramente aquellos trabajadores que tenían menos tiempo de trabajar que los antiguos, porque a los antiguos se les tenía esa consideración, y a los más recientes pues eran los que tal vez se iban a ver más afectados, pero la idea era que no se diera
con un tinte de discriminación. Véase que inclusive la ley y el decreto estableció fueros especiales para que no se aplicaran suspensiones o reducciones a personas que cubría el Código de Trabajo por los fueros, las mujeres en estado de embarazo, en estado de lactancia, o las personas que estaban acogidas por los fueros que establece el Código de Trabajo en específico. Bueno, sí, don Rafa, bueno, se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer, pero que es si había, digamos, algún tipo de excepciones para equilibrar las vulnerabilidades. Bueno, ya usted lo comentó, las mujeres embarazadas que están en proceso de lactancia, otras vulnerabilidades que podrían tener algunos de estos Don Álvaro. algunas de esas, ya pude reingresar. Algunas de estas, perdón, disculpen, algunas de estas personas que están en algún tipo de estas vulnerabilidades, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Y que se ven afectadas en ese equilibrio. Pero hay otros tipos de situaciones que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa más bien, digamos, el patrono? Y alguien lo comentó en algún momento, si el patrono más bien es la persona que está enferma y puede inducir y poner en riesgo a los trabajadores, también puede ser sancionado por esto, don Rafa. ¿En qué contexto, don Álvaro? En que efectivamente el patrón tenga que cerrar el negocio por la no presencia de él. Digamos, por ejemplo, si más bien el patrono eventualmente es el que salga positivo de la enfermedad, porque solamente pensamos en los trabajadores, pero el patrono resulta positivo de la enfermedad y sigue pidiéndole a sus trabajadores que vayan, en algunos casos en los que no se puede cubrir el trabajo presencial, y él estando tal vez positivo asintomático. Esto es, digamos, una pregunta casi que en voz alta, digamos, para defender, digamos, la visión que podrían tener los trabajadores si tuvieran que ir con un patrono que ya está enfermo, ¿verdad? Entonces, sí, como en ese sentido, ¿qué podría pasar? Don Álvaro, mira, aquí hay dos cuestiones. El Código de Trabajo establece obligaciones tanto para los patronos como para los trabajadores y prohibiciones a los patronos y a los trabajadores. En ese caso en particular, si el patrono es el que se vio afectado por la enfermedad y es la persona que está en estos momentos infectado y es la persona que normalmente está en el centro de trabajo generando esa dirección y sabe que si está infectado, pues tiene que cumplir con la obligación de la medida preventiva que tiene para con sus trabajadores, él tiene que evitar, en este caso, poner en riesgo la salud de sus trabajadores. Y entonces aquí podría generarse aquella situación en donde el trabajador dice, mira, es que yo sé que mi patrono dio positivo, pero mi patrono me está obligando a ir a cumplir poniéndome en riesgo a mí. Entonces, aquí lo que hay que verificar es si el patrono ciertamente está sintomático, pero puedo conocer que tenía esa afectación. O sea, si el patrono desconoce esa afectación, no podemos achacarle una responsabilidad a él. Pero desde el momento en que conoce que tiene la afectación, tiene que cumplir con las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud ha venido imponiendo y tiene que cumplir con su responsabilidad como patrono de acuerdo a las obligaciones que el Código de Trabajo establece para él. ¿Por qué? Porque también él tiene que velar por la seguridad de todos los trabajadores, igual que los trabajadores tienen que velar por la seguridad del centro de trabajo y cumplir con las medidas sanitarias que se dan. Entonces, aquí habría que ver cada caso en específico qué es lo que sucede. Tengo un ejemplo que me pasó con un cliente en donde hubieron afectaciones, se afectó la cajera del lugar y quien normalmente sustituía a esa cajera era una persona que estaba dentro de la planilla
y que se le dice, mire, tenemos la afectación de la cajera, se le aplicó la cuarentena, no puede venir, pero necesitamos que usted nos cubra ese puesto de trabajo. Y entonces la muchacha dice, mire, no, yo no la voy a cubrir porque la cajera se afectó precisamente por la atención que se le está dando al público y tengo un riesgo. Y entonces, en este caso en particular, lo que me preguntaba era, ¿podemos exigirle a esta persona que sabía que era parte de sus obligaciones el cubrir ese puesto? Pues ya, la respuesta fue sí. O sea, la respuesta fue sí porque la empresa estaba tomando todas las medidas para que no se diera la afectación. Y entonces ella se dijo, mira, a usted se le da la mascarilla, se le dan los guantes, se le da el alcohol, se toman las medidas a nivel del ingreso del personal o de los trabajadores o de los clientes, y en este caso pues tiene que saber que nosotros tomamos las medidas, pero usted tomar las medidas. ¿Por qué? Probablemente la afectación que se dio con la trabajadora que se vio afectada fue por no aplicar las medidas que tenía que cumplir. Entonces aquí quedaba esa posibilidad. ¿Se puede negar el trabajador a ir porque puede ser objeto de esta afectación? Bueno, no se puede negar a ir a la empresa a trabajar pensando en qué le puede pasar esta situación, porque nosotros no podemos ir con supuestos. Sí podemos decir que si el patrón no cumple medidas sanitarias, no tiene un protocolo de atención que pone en riesgo a la salud de los trabajadores, bueno, lo que queda aquí es poner la queja ante el Ministerio de Salud, poner la queja ante la Inspección de Trabajo y hacer ver esta situación, o aplicar lo que nosotros decimos, mire, si usted está incumpliendo con esta obligación que tiene de protegerme, yo puedo dar por el contrato de trabajo si usted no cumple, pero tenemos que advertir, no podemos tomar medidas de manera unilateral diciendo yo no voy porque no se cumple. Bueno, no, primero, por el principio de buena fe que rigen las relaciones laborales, tengo que hacerle ver al patrón que se está dando esa afectación y que yo quiero que efectivamente se tomen esas medidas. Entonces, aquí la balanza está en los dos lados. Si se protege al trabajador, también se protege a la parte patronal. Perfecto, don Rafael. Ahora, en el caso de los trabajadores que han tenido contacto con alguien positivo o que están efectivamente con síntomas y no lo informan al patrón y aún así llegan a trabajar, porque me pasó, de hecho, hubo un caso donde el chico no, le preguntaron, ¿estuvo en contacto con alguien con COVID? No, pero empezó a comentar con los compañeros, mira, es que la muchacha que vive conmigo está positiva o está sospechosa, está en cuarentena y no lo informó. ¿Qué implicaciones conlleva esto? Mire, el único artículo que establece la obligación del trabajador en este tipo de situaciones es el artículo 71 del Código de Trabajo. Dice, obligación de los trabajadores, y voy a leerlo para efectos de que se conozca. Dice, observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. O sea, él tiene la obligación, en este caso en particular, de velar porque todas estas medidas preventivas que se toman y entre las medidas preventivas que el Ministerio de Salud ha estado dando, que los patronos han estado dando, puede efectivamente cumplir con todo lo que nosotros tenemos para combatir la pandemia. Bueno, que el uso de mascarillas, que el uso del lavado de manos, que la situación del alcohol, y que si tenemos información de que tuvimos contacto o sabemos que fuimos contagiados, tuvimos contacto con un caso positivo, pues que tenemos obligatoriamente que informar y cumplir sin que se nos dé inclusive la medida preventiva por parte del Ministerio de Salud, este contacto que se tiene. Y este incumplimiento de este artículo se genera como una causa de despido, de acuerdo a lo que establece el artículo 81 del Código de Trabajo. Dice, cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue de igual forma a acatar el permiso del patrono, las normas que sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener una mayor eficacia y rendimiento de las labores. O sea, el incumplimiento de estas medidas genera la posibilidad de un despido sin responsabilidad patronal. 71 y 81 son los dos artículos que regulan lo que puede estar pasando en relación con la situación del no cumplimiento de las medidas preventivas por la situación COVID. Ok, excelente. Entonces, don Rafael, usted algo mencionó al respecto, pero para recalcarlo las personas bignautas que nos acompañan, es el patrono incumple,
qué tiene que hacer el trabajador, ¿verdad? Y por otro lado, qué medidas puede tomar un patrono cuando más bien el trabajador es el que incumple. Hay un tema aquí que viene detrás de esto y es, don Rafa, que muchas personas también, principalmente los trabajadores, les da temor ir a poner las denuncias respectivas. ¿Qué pasa o qué se le sugeriría a usted, que es un experto en el tema, cuando la gente tiene temor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo ir blindado a tomar ya una decisión que para muchos es difícil? Porque también recordemos que eso ahora las relaciones de patronos y obreros deben ser basadas en la buena fe. En muchas ocasiones existen relaciones tanto en el patrono como con el trabajador y viceversa. Entonces llegar y decir, voy a denunciar a mi patrono amigo, que es mi amigo de siempre, que me dio trabajo pero está incumpliendo, ¿verdad? Porque eso se puede dar, ¿verdad? ¿Qué decir a estas personas, no, Rafa? ¿Cómo trabajar en esos casos? Sí, don Álvaro, mire, en este caso en particular los trabajadores tienen que tener por lo menos la idea de que si se vulneran sus derechos laborales, tienen por parte de las autoridades, del Ministerio de Trabajo, de la Inspección del Trabajo, de los juzgados laborales, el resguardo de estas condiciones que son vulneradas. Entonces aquí lo que uno le dice al trabajador es que si efectivamente considera de que se le está vulnerando sus derechos con ocasión de la situación actual que se está viviendo con el COVID, porque el patrono le rebajó el salario, haciendo mención a que tiene problemas de los ingresos que se están dando, la efectividad o el flujo de dinero que tenía antes y después es diferente, y que entonces tiene que poner de su parte y tiene que colaborar sin tomar una medida legal tal cual se está haciendo. Entonces el trabajador puede recurrir a la Inspección de Trabajo, y no solamente de manera personal, sino que también pueden poner denuncias de carácter privadas. O sea, ahí se reciben las denuncias privadas y el Ministerio de Trabajo va a mandar a los inspectores a realizar la visita al centro para verificar si estas condiciones de los trabajadores están bien afectadas. Tenemos claridad de que hubieron muchas empresas que generaron reducciones y que generaron suspensiones sin hacer las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, y ya la Inspección de Trabajo ha estado haciendo las visitas para generar las condiciones respectivas a los patronos por ello. ¿Tiene temor el trabajador de pelear por esos derechos? Bueno, es que este es el problema que ha habido precisamente con la parte obrera. En este caso, se vulneran sus derechos porque la parte obrera permite, por ese temor a quedarme sin trabajo, a que estos derechos sean vulnerados. Y entonces solamente cuando el trabajador se empodera y sabe que tiene que respetarse ese derecho, es que efectivamente se sostiene. Entonces, sí, una recomendación es, si considero que mis derechos están siendo vulnerados, por ese principio de buena fe yo puedo advertirle al patrono, mire, ve, a mí no me parece lo que usted está haciendo y creo que está yendo contrario a lo que establece la normativa, a lo que establece el código y a lo que yo escucho, que dicen en la radio, que dicen en la televisión, que dicen en el programa, voces por media calle. O sea, eso es parte de lo que se le puede ir a decir al patrono, y le prevengo de que si usted no arregla mi situación, entonces me veo en la obligación de ir a presentar la denuncia. Probablemente esa denuncia va a provocar un daño mayor. Otra cuestión que tienen que saber los trabajadores es que estos derechos que se vulneran y estos derechos que puede estar perdiendo en tiempos de pandemia, si se vulneraron, si no le pagaron, si le redujeron y no estaba permitido y le dio miedo hacerlo porque se iba a quedar sin trabajo y ahí se quedó, cuando esta relación de trabajo se termine puede ir a reclamarlo. Entonces yo les digo desde ya, vayan metiendo en un foldercito toda la información de que no me pagaron esta quincena, y cuando ya se rompió mi vínculo de trabajo, voy y presento la demanda. Es decir, mire, ¿se acuerdan que en el año 2020 hubo una pandemia que nos afectó y a mí me despidieron en el 2025? Bueno, en esa fecha mi patrono me suspendió 3 meses y no tenía la autorización del Ministerio de Trabajo, me debe esos salarios y se los vengo a reclamar 5 años después con intereses y de todo.
Entonces, es una cuestión de saber que mientras persista la relación de trabajo, los derechos laborales no prescriben, o sea, no prescriben, no hay una prescripción. Si a mí no me pagaron hace un año vacaciones o no me pagaron mi aguinaldo y yo me mantuve trabajando, ese derecho lo puedo reclamar hasta un año después de haberse terminado mi relación de trabajo. Y entonces yo tengo que guardar, documentarme y verlo. Si es el patrón el que tiene problemas con los trabajadores porque no quieren colaborar, porque no se quieren adherir, pues entonces hay un régimen disciplinario. Artículo 71 que leí establecen las obligaciones de los trabajadores de cumplir con las medidas y disposiciones que pongan los trabajadores. Entonces empiezo a aplicar la sanción disciplinaria. Primeramente le informo de que si no cumple las medidas sanitarias, pues entonces lo apercibo por escrito. Si la persona reiteró en esa conducta, yo puedo hacerle un apercibimiento haciéndole ver de que ya se le llamó la atención, de que no quiso hacer caso y que efectivamente si vuelve a incurrir con este último apercibimiento, puedo yo despedirlo porque la ley me da esa autorización. Y entonces ahí puedo aplicar ese régimen disciplinario, nada más que el patrono tenga cuidado de que a la hora de aplicar el régimen disciplinario documente de manera adecuada el momento en que se dio, que hagan una carta que explique con claridad, con precisión y con circunstanciación de cuándo se dio el hecho, cómo se dio el hecho y qué fue lo que sucedió. Y quede documentado en el expediente de cada trabajador. No se despida de manera directa porque hubo incumplimiento a una norma, solamente en aquellos casos en que efectivamente se dio una afectación grave, pues la ley nos da la posibilidad de que una falta grave genera despido. Y los jueces a veces valoran esa proporcionalidad, esa gravedad que se dio, y puede ser que nosotros consideramos que fue grave, pero el juez dice no fue proporcional el despido, y entonces tenemos que tener esa valoración ahí clara. Parte de lo que decías, Álvaro, también es verificar cómo están los derechos y las obligaciones de cada quien. Entonces, aquí es claro, nuestro Código de Trabajo tiene una normativa que viene a cubrir todas estas situaciones. Lo que necesitamos en muchas ocasiones, los trabajadores y los patronos, es asesorarnos de manera adecuada. Totalmente de acuerdo, don Rafael. Ahora, aprovechando y como ese tema tanto para abarcar el tema de las vacaciones, ¿el patrono me puede obligar a tomar vacaciones durante este periodo de pandemia para pues evitar despedirme o reducirme la jornada? Y si me da vacaciones o si yo tomo vacaciones, ¿me va a aplicar la jornada reducida en caso de estar con jornada reducida o me va a aplicar la jornada que tenía antes de la reducción? No sé si me voy a entender. Sí. Mire, la situación de las vacaciones es una cuestión que tuvo discusión. Inclusive hubo una discusión también por la forma en que se quiso aplicar vacaciones en el Poder Judicial. Tuvo una lucha ahí, en este caso en particular, porque se decía de que para tratar de evitar hacer una reducción de jornada, para tratar de evitar hacer una suspensión, démosles vacaciones a los trabajadores en este tiempo. Inclusive Corte Plena, en el caso de los trabajadores, llegó a decir de que se podía hacer, pero particularmente yo considero que en este caso las vacaciones tienen un carácter profiláctico. Esto quiere decir que las vacaciones son para que el trabajador descanse después de haber cumplido 50 semanas de haber trabajado en su puesto de trabajo y para que descanse. Y si lo vamos a obligar a ir a una vacación por la situación de pandemia, no lo estamos dando esa posibilidad de descansar porque sabemos que estamos nosotros inmersos dentro de nuestra casa, que teníamos en estos tiempos de pandemia la obligación de no salir, quédate en casa y no disfrutar de la playa, no descansar, y más bien fue una cuestión en donde todos nos sentimos un poco mal. Entonces esta vacación efectivamente no se podía obligar, o sea, no se podía obligar solamente si existía un consenso entre el trabajador y patrono, decir, mira, la idea es que no quiero suspender, pero también para que no nos afectemos nosotros, estarías de acuerdo en irte de vacaciones y hacerlo consensuado, pero no obligado. La situación de que como estoy reducida a mi jornada y me tocan vacaciones, entonces no, el derecho a vacaciones es vacaciones completas. O sea, yo tengo derecho a 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas trabajadas, y entonces esas 2 semanas son completas. Que se redujo la jornada y entonces aquí dijimos de que esta parte no la vamos a contabilizar, porque efectivamente yo tengo que contabilizar dentro de tiempos efectivos. Si tuve 3 meses suspendido
y ya tenía 9 meses de haber trabajado, yo no puedo llegar a decirle al patrón, no, mire, es que 9 y 3 son 12, ya tengo derecho a mis vacaciones. No, ese tiempo que tuvo suspendido no contabiliza para sumar el derecho a vacaciones. Entonces, aquí tenemos esa situación que se da, pero si tengo derecho a vacaciones, tengo que darle las vacaciones que por ley corresponden completas. Excelente, don Rafael. Don Rafa, bueno, creo que el punto aclara muchísimo tal vez a todos los birnautas. Como decía hace un rato, efectivamente, ¿verdad? La relación esta obrero, trabajador, patrono, ha cambiado un poco con lo del tema de la pandemia. La pandemia suspende contratos, la pandemia produce despidos, ¿verdad? A veces justificados, a veces injustificados. Hay escenarios donde no se ha analizado, pero que también parece interesante. Hay empresas que más bien han tenido que aumentar sus niveles de producción durante la pandemia. Entonces, si esos niveles de producción exigen más de sus trabajadores, ¿en qué condiciones deberían ser dadas a los derechos de estos trabajadores? Si se les puede limitar, ¿verdad? Esto es como para efectos didácticos, o más bien se les tiene que mantener y tal vez hasta mejorar sus condiciones, porque ahí el patrón no puede decir, vea, estoy ganando menos, no, está ganando más, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no está obligado, sí tiene que reconocer esos derechos que eventualmente el trabajador pueda tener, don Rafa. Esa excepción, porque hay excepciones en ese sentido, ¿cómo se debería manejar desde el punto de vista del derecho laboral? Don Álvaro y Alexa, la pandemia nos trajo a nosotros algunas cuestiones que va a traer consecuencias a futuro. Vimos cómo se demostró que con teletrabajo muchas empresas pueden funcionar. Inclusive muchas empresas que se dedicaron a hacer sus labores en aplicación de teletrabajo están demostrándole a la parte obrera y a la parte patronal de que muchas labores se pueden hacer desde la casa del trabajador sin afectar la situación del patrón. Y entonces esto va a generar que también se haya algún cambio a nivel de lo que los patronos estén haciendo con respecto a cuánta cantidad de gente efectivamente requiero yo en mi centro de trabajo para cumplir con los requerimientos que tenemos. Vimos que se hicieron reducciones de jornadas y muy probablemente muchos patrones se dieron cuenta que con esas reducciones de jornadas se cumple con las expectativas de producción que se tenían con la jornada completa. Y entonces esto puede llegar a decir, bueno, ¿esto qué pasó? Que es que la gente no cumplía con lo que tenía que cumplir, que la gente no trabajaba y que ahora bajo este temor estamos cumpliendo con las mismas producciones pero con menos gente. Y entonces ahí también se están dando estudios que demuestran esta situación, o sea, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir pero con menos personal. Pero también se da, don Álvaro, lo que usted está diciendo, tuvimos empresas que lejos de reducírseles sus condiciones de producción, más bien aumentaron estas condiciones de producción, algunas tuvieron que contratar personal, pero algunas lo que hicieron fue sobrecargar en el personal existente más obligaciones y a veces sin un reconocimiento de carácter salarial. No sé si trabajando extraordinariamente o haciendo más allá o pidiéndole al trabajador que pusiera esa milla extra que siempre se le pide que dé y que no se daba y que ahora se demostró que se puede dar. Entonces habría que ver si hay alguna afectación. Tenemos elementos esenciales en las relaciones de trabajo, en el contrato de trabajo que no se pueden variar. Salario, horario, funciones que tienen específicas y lugar en donde se está desempeñando la función. Entonces, si hubo una variación de los horarios en detrimento o en contra, pues las que hubieron en contra fue porque hubieron reducciones de jornadas, pero si fue más bien haciendo jornadas más largas y no se pagaron esos derechos de horario extraordinario, pues se tienen que reconocer. Si fue que mis funciones que tenía se me recargaron y estaba dentro de mi estatus o dentro de mi función solamente cumplir algunas y ya me pusieron más allá,
y se me dijo, mira, esto es por lo que estamos ahora temporalmente, una colaboración que se pide. Bueno, que se tenga que saber que esto fue por una excepción temporal, pero que el patrono, si se va a quedar con esta excepción y la va a convertir ya no en una temporalidad, sino para el futuro, pues ahí tendrá que el trabajador decir, mire, no, es que a mí no se me contrató para esto, se me está modificando mi contrato de trabajo y usted en realidad tiene que devolverme a hacer la función que yo estaba haciendo con el salario y con el horario que yo tenía. Entonces tenemos que ver si hubo una afectación a ese contrato y a esas condiciones esenciales del contrato de trabajo por esta situación que se está dando. Si no hubo afectación, pues no tenemos ningún problema. Si hubo afectación en contra o a favor, pues entonces ahí es donde tenemos que tomar medidas. Y esas medidas se toman primero con el principio de buena fe, comunicándole al patrono la situación que se está dando para que se vayan a mejorar. Y si no, pues empiezo con el abogado, con el Ministerio de Trabajo, con la inspección, a ver que mis derechos sean restituidos tal cual estaban desde el momento en que a mí se me contrató y que se me variaron como consecuencia del COVID-19. Por supuesto. Don Álvaro, los Birnautas han estado muy activos. Sí, estoy viendo. Shirley nos comenta una situación y ya eso don Álvaro lo mencionó. Bueno, Álvaro lo mencionó hace un rato. Lamentablemente, muchos trabajadores a los que les son violentados sus derechos por miedo a represalias no denuncian, trayendo a esto consecuencias. Conocí un caso de una chica que el jefe la obligaba a laborar sabiendo que él era positivo de COVID y la amenazaba que si decía algo se quedaba sin trabajo. Por miedo ella no denunció. Por acá tenemos también otra consulta de don Julio que nos dice, Julio Alcócer, en el caso, en funciones propias de las labores del empleado, da positivo por COVID, ¿podría aplicarse como riesgo de trabajo por la póliza del INSS? Dijimos que efectivamente es un riesgo de trabajo. O sea, no solamente se cubre la incapacidad por parte de la caja, pero ya la caja al establecer que esto fue con ocasión de las labores que él desempeñaba y obtuvo el virus como consecuencia de su relación de trabajo, pues está cubierto por riesgo de trabajo. Excelente. Don Álvaro, no sé si usted tiene alguna otra consulta. Sí, no, en ese mismo contexto hay una cosa que partiendo de que el derecho laboral es fraccionario, sí, por el momento pensamos en COVID-19 en específico, pero partiendo de ese mismo supuesto, cualquier otro virus que estuviera demostrado que puede tener una afectación para los trabajadores, podemos pensar que se le aplica analógicamente la misma situación, ¿verdad? Y también, don Rafa, ya para terminar, digamos, por lo menos de la parte de preguntas, el teletrabajo, que tiene que ver con esto, al trabajador, es cierto, ya no tiene que desplazarse al lugar de trabajo en muchas ocasiones, pero digamos, ¿qué pasa para efectos de nuestros birnautas cuando ese teletrabajo implica pagar más electricidad, cuando ese teletrabajo significa pagar una banda más ancha de internet, etcétera, y todas esas cosas que también varía a quién se le carga, el trabajador o la empresa, o se pasa en la buena fe de las partes? Don Álvaro, en este caso, recordemos que, bueno, acaba de generarse la situación de una ley que regula el teletrabajo y que establece cuáles son las condiciones en las cuales el patrón o el trabajador lo puede enviar a su centro de trabajo en la casa. Y entonces corresponde al patrono el poder verificar que el trabajador tenga todos los medios que se requieren para cumplir con este teletrabajo. O sea, que se requiere un internet de una banda, de una banda específica, pues es el patrono el que la tiene que proveer. Si por alguna circunstancia en específico se requiere alguna condición en donde el trabajador al aplicar el teletrabajo tiene un gasto que es propio del patrono, pues hay que verlo. Hay que hacer un protocolo y estos protocolos tienen que generarse a nivel empresarial para que el trabajador diga si le conviene o no le conviene aplicar el teletrabajo. Eso es una cuestión también mutua entre ambas partes. O sea, si el trabajador sabe que las condiciones para brindar teletrabajo son X, de acuerdo a lo que el patrono requiere, él verá si se adhiere o no se adhiere a cumplir esa labor de esa manera. Ahora,
casi que el internet, casi que la situación de electricidad, podría generarle más bien un beneficio al trabajador el saber que está en su casa, el saber que no tiene que trasladarse, el saber que tiene más tiempo de calidad porque se levantó y ahí mismo empieza a trabajar. Nosotros ahora tenemos gente que se traslada a su casa desde las 5 de la mañana para entrar a las 8 de la mañana y duran 3 horas en traslados por las presas, por lo que hay, y a la hora de la salida tienen 2 horas, entonces tiene una pérdida de tiempo. Entonces hay situaciones en el teletrabajo que son más bien de beneficio mutuo para ambas partes. Entonces lo que hay que verificar es si estas condiciones de beneficio mutuo le generan un perjuicio al trabajador o le generan un beneficio. Y el protocolo que se tiene que hacer institucionalmente para adaptar el teletrabajo de empresa a trabajador tiene que verificarse entre partes para que ninguna de las partes se vea perjudicada o se vea más beneficiada que el otro. Entonces hay que ver qué es lo que la misma ley establece y qué es lo que el protocolo que va a hacer cada empresa o cada institución tiene que generar para efectos de conocer las condiciones en que yo estoy aceptando cumplir mis labores por estos medios. Se supone que efectivamente el teletrabajo genera una mejor condición al trabajador desde el punto de vista de que no tiene que desplazarse y de que está reduciendo tiempo. Si tenemos un problema con respecto a internet, si no tengo internet, pues no puedo teletrabajar, por lo menos dentro de la función que tengo que hacer a nivel de conexión por medio de una red de internet. Pero si esto me lleva el trabajo para hacerlo en la casa, después tengo que mandarlo nada más y no tengo problemas de internet, ahí no lo veo. Pero es una cuestión de que las partes tienen que saber cuáles son los beneficios o cuáles son los perjuicios que se quieren. Si el trabajador considera que está siendo perjudiciado, entonces ahí puede hacer el reclamo respectivo. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Tal vez si gusta, don Rafael, enseñarnos el librito para que los birnautas vean cuál es el que vamos a rifar, o Álvaro, que ahí lo tiene a mano también. Sí, bueno, efectivamente, la demanda laboral. Nosotros acabamos de hacer una publicación de un libro que se llama Aspectos Prácticos de la Demanda Laboral y su Contestación, escrito por mi persona y por el doctor Kendall Ruiz Jiménez. Ese libro es un librito que es muy práctico, no solamente para abogados, para estudiantes, para gerentes, para recursos humanos, para los trabajadores mismos. Ahí se dice cómo es que se presenta una demanda y cómo es que se contesta esa demanda, con la situación de qué es la prueba que yo necesito cuando yo tengo derecho a pedir algo, cuáles son las pretensiones que tengo, cómo me opongo a ellos, soy la parte y hemos tenido una buena crítica del libro en relación con la forma en que se está haciendo. Hicimos un trabajo muy práctico, con teoría, para que la gente comprenda, en este caso, cuáles son los derechos de los trabajadores y cómo reclamar esos derechos, pero también para que los patronos conozcan cuáles son los derechos que tienen y cómo oponerse a esos derechos que a veces los trabajadores de manera excesiva pueden generar. Pero lo pueden encontrar en las librerías jurídicas, está a disposición. Fue editado por la editorial Faro, del doctor Sergio Artavia, y los prologuistas fueron el licenciado David Lara y don Carlos Picado. Pero hemos tenido una muy buena crítica y agradecemos esto. La idea es que los cibernautas, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, puedan tener acceso al mismo y ahí se van a rifar los dos. Muchas gracias, don Rafa. Antes de darle la palabra para el cierre, Alexa, la conclusión es: patronos sean responsables y trabajadores también hagan valer sus derechos. Esa es la conclusión que podríamos llegar de todo esto, y de que vean que ambos tienen muchos derechos y también muchas obligaciones. Alexa, el cierre le corresponde a usted. Sí, Álvaro, vamos a rifar los libros rápidamente, porque tenemos 26 comentarios de los birnautas. Están todos los papelitos acá con un número, entonces cuenten del primero hacia el último, va 1, 2, 3, 4 ahí para abajo. Entonces, bueno. Híjole. Ni siquiera yo lo he visto. 26. 26. ¿Es el último? Bueno, el número 26 y otro. Vamos a ver. Hijo.
14. 14. Número 26 y 14. Pueden contactar al licenciado Rafael. Licenciado, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Quiénes son el 26 y el 14? Ya le voy a decir quién es, pero tengo que contar. 2. El 14 me parece que es Janet Girón. ¿Janet? Girón. Voy para contar para asegurarme que no estoy mal. Sí, Janet Girón es la número 14. Y 26 me parece que es don Eugenio Solano. Ah, mira, nuestro amigo. Se lo ganó un experto. Se lo ganó el ministro de Trabajo. Don Eugenio me puede contactar por medio de mi red social, es amigo del Facebook mío, y ya yo sabiendo qué hacer, se lo hago llegar con mucho placer. Y doña Janet Girón puede llamar al 2224-5096, 2224-5096 es el teléfono de mi oficina, y le deja los datos a la persona que atiende en recepción, nombre completo y la dirección, y se lo hago llegar por correo, o bien puede pasar a retirar a la oficina con mucho gusto. Bueno, qué honor que nos acompañara don Eugenio, dicho sea de paso, no quiero dar Sí. Don Rafa, 10 segundos así para despedirse ya usted y ya nosotros darle paso al próximo programa, que es la historia por media calle, con nada más y nada menos con don Vladimir de la Cruz. Yo también estrenamos otro programa por media calle que se llama Canas y Ganas, con Óscar Alfaro y Paula Román, así que hay mucho que hacer todavía en este medio. Don Rafa, los 10 segundos, por favor. Sí, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Siempre he dicho, mira, el problema de los abogados no es ganar una demanda, es poder cobrarla. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos y contra quién lo hacemos. Perfecto, don Rafa. Y sabe que usted va a tener un espacio todos los meses con nosotros, entonces podemos tomar otros temas. Muchas gracias. Alexa, el cierre final. Sí, muchas gracias a todos los Birnautas. Gracias, don Rafael. Un honor tenerlo acá con nosotros, de verdad, un aporte súper valioso para todos. Recordarle a los Birnautas seguir la página Voces por Media Calle, activar las notificaciones para que puedan disfrutar de toda la programación semanal. Que tengan una linda noche, don Álvaro, un gusto como siempre, y nos vemos el próximo. Gracias, Alexa. Buenas noches. Buenas noches, don Rafa. Gracias.